Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques y ríos serpenteantes, vivía un hombre llamado Víctor. Era alto, fuerte y reconocido por su arduo trabajo. Víctor tenía un corazón lleno de amor, especialmente por su bella esposa, Grace. Su amor era como el sol de la mañana, brillante, cálido y lleno de esperanza. Cuando Grace quedó embarazada, Víctor se llenó de alegría. Cantó canciones, bailó bajo la luz de la luna y prometió amar a su esposa y a su hijo por nacer para siempre. Pero la vida tiene sus giros. Grace murió al dar a luz a su hija, Amanda. Su muerte destrozó el corazón de Víctor. Pero cuando miró los diminutos ojos de Amanda, llenos de inocencia y calidez, encontró una razón para volver a vivir. Amanda se convirtió en su mundo, su luz. Tras la tormenta, 6 meses después de la muerte de Grace, Víctor hizo algo inesperado. Se volvió a casar. Sus amigos y familiares murmuraban a sus espaldas. Un día, su mejor amigo, Daniel, le preguntó a Víctor, ¿por qué tan pronto? La tumba de Grace aún está fresca. Víctor suspiró profundamente y respondió, Amanda necesita una madre. No puedo criarla solo. Es solo una bebé. Necesitaba el calor del cuidado de una mujer. Y así llegó Patricia a la vida de Víctor. Era hermosa por fuera, con piel tersa y oscura y ojos penetrantes que brillaban como piedras de río. Pero la belleza puede ser engañosa. En cuanto Patricia entró en la casa de Víctor, todo empezó a cambiar. Al principio, fingió amar a Amanda, pero pronto se reveló su verdadera naturaleza. Esta bebé llora demasiado, se quejaba, frunciendo el ceño y tapándose los oídos. ¿No puedes callarla? No me casé contigo para ser enfermera. Víctor, cegado por el amor y el miedo de criar a Amanda solo, ignoró las duras palabras de Patricia. Creía que Patricia acabaría queriendo a Amanda, pero se equivocó. Una tarde calurosa, Patricia le dijo a Víctor, vamos al río. El aire fresco le sentará bien a Amanda. Víctor asintió, cargando a la pequeña Amanda, quien rió suavemente, ajena al corazón oscuro que la observaba. Llegaron al río, cuyas aguas brillaban bajo el sol, danzando como serpientes plateadas. La brisa fresca susurraba secretos entre los árboles, mientras Víctor, sentado bajo uno, abrazaba a Amanda. Patricia fingió sonreír, pero en su corazón rebosaba amargura. Quería que Amanda se fuera. Para ella, Amanda era una carga, un recordatorio constante de Grace. De repente, Patricia se levantó y se estiró. Víctor, dijo con dulzura, necesito unas hierbas del arbusto. Por favor, tráeme un poco. Cuidaré de Amanda. Víctor, confiando en su esposa, asintió y desapareció entre los espesos arbustos, sus pasos se perdieron en la distancia. La sonrisa de Patricia se desvaneció. Miró a Amanda, que jugaba con sus deditos, inocente y llena de vida. Sin pensarlo 2 veces, Patricia cogió a la bebé, caminó hasta la orilla del río y, con el corazón frío como una piedra, la arrojó a las aguas profundas y caudalosas. El débil llanto de la bebé se mezcló con el rugido del río y luego el silencio. Patricia se sentó rápidamente, se frotó la cara con tierra y se rasgó la bata para que pareciera que había luchado. Empezó a llorar a gritos, gimiendo como si le hubieran roto el corazón. Víctor regresó corriendo, con las hierbas en la mano y el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué pasó?, gritó. Patricia sollozó. El río. El río se llevó a Amanda. Se me escapó de las manos. Intenté salvarla, pero el agua era demasiado fuerte. Víctor cayó de rodillas, con el corazón destrozándose de nuevo. Contempló el río embravecido, negándose a creer lo que había sucedido. Las lágrimas le corrían por el rostro. Se culpó a sí mismo. Si tan solo no me hubiera ido. Si tan solo. Pero el río sabe la verdad. Los árboles presenciaron el crimen. Y a veces los espíritus de los inocentes no callan. Pasaron los días. Víctor no podía comer ni dormir. La casa se sentía más vacía que nunca.
Patricia fingió consolarlo, pero la culpa se infiltra en el alma, como una sombra que nunca se va. Entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, Patricia oía a un bebé llorar suavemente. Se despertaba sudando, buscando el sonido. Pero no había bebé, solo silencio. Hasta la noche siguiente. Una tarde, con la luna baja y llena, Víctor se sentó solo bajo el árbol cerca del río, con lágrimas en los ojos. De repente, lo oyó. Un llanto débil como el de Amanda. Se puso de pie, con el corazón acelerado. El grito se hizo más fuerte, arrastrándolo hacia la orilla. Allí, flotando en el agua, estaba el pequeño brazalete de Amanda, el que Grace le había hecho antes de morir. Víctor lo recogió, sujetándolo con fuerza. Su mente corría. Sus dedos temblaban, el metal clavándose en su palma como si intentara susurrar la verdad que se negaba a escuchar. El débil grito que había oído junto al río aún resonaba en su mente, despertando algo en su interior. Una duda persistente, un atisbo de miedo. Víctor regresó a casa caminando desde el río, con el pequeño brazalete de Amanda firmemente apretado en la mano. La fresca brisa nocturna le rozó el rostro, pero no calmó la tormenta que se avecinaba en su corazón. Su mente se llenaba de preguntas, pero la dulce voz de Patricia, del pasado, seguía resonando. Se me escapó de las manos. El río se la llevó. Cuando entró en la casa, Patricia estaba sentada junto al fuego, fingiendo remendar su camisa rota. Levantó la vista con una sonrisa forzada, pero el rostro de Víctor estaba ensombrecido por la sospecha. Sin saludarla, arrojó el brazalete sobre la mesa. Encontré esto junto al río, dijo en voz baja y temblorosa. Patricia miró el brazalete y luego volvió a mirar a Víctor, con el rostro tenso por un instante antes de forzar una risa. ¿Y entonces Amanda es la única niña del pueblo que tenía un brazalete? Espetó. Víctor, deja de darle tantas vueltas. Estás dejando que el dolor te vuelva tonto. A Víctor se le encogió el corazón al oír sus palabras. ¿Tonto? Quizás estaba dándole demasiadas vueltas. Se frotó las sienes, intentando ahuyentar las dudas que le asaltaban la mente. Patricia continuó, si sigues comportándote así, te volverás loco. Deja que Amanda descanse en paz. Pero esa noche, Víctor no pudo dormir. El brazalete le quemaba el alma. A la mañana siguiente, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Daniel irrumpió en la casa de Víctor, con el rostro ensombrecido por la ira. No se molestó en saludar a Patricia, que barría perezosamente junto a la puerta. Víctor. Daniel gritó. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? ¿Cómo pudiste creer las mentiras de Patricia? ¿Crees que el río se llevó a Amanda así? ¿A una bebé de 6 meses a plena luz del día? La cara de Víctor se puso roja de rabia. Se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. Sal de mi casa, Daniel, gritó. Estás celoso porque mi esposa es más hermosa que la tuya. Por eso me sigues llenando la cabeza de tonterías. Daniel se enojó mucho. Celoso. Eres un tonto, Víctor. Un tonto ciego. Víctor no esperó a oír más. Se abalanzó sobre Daniel, agarrándolo del cuello. Lucharon como animales salvajes, a puñetazos, rodando por el suelo polvoriento. Los vecinos se reunieron, gritando, intentando separarlos. Pero la ira de Víctor era incontrolable. Nunca volverás a entrar en mi casa, dijo Víctor. Aléjate de mí y de mi familia. Daniel se levantó, sacudiéndose el polvo, con la cara magullada, pero el ánimo intacto. Señaló con un dedo tembloroso a Patricia, que estaba en la puerta, con los brazos cruzados, y una sonrisa pícara oculta tras su mirada fría. Un día, Víctor, susurró Daniel, la verdad te golpeará más fuerte que mis puños. Y cuando lo haga, no estaré aquí para atraparte. Dicho esto, Daniel se dio la vuelta y se marchó, dejando a Víctor jadeando de ira, con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche, el llanto del bebé regresó, suave, distante y perturbador.
Patricia se despertó sudando, con la mirada recorriendo la habitación oscura. Sacudió a Víctor con la voz temblorosa. ¿Oíste eso? Víctor se giró hacia ella con el rostro inexpresivo. No oí nada, respondió con frialdad, volviéndose hacia la pared. 5 años habían pasado, y la sombra de la pérdida de Amanda aún persistía como un espíritu invisible en la casa de Víctor. El hombre que una vez fue fuerte ahora llevaba tristeza en sus ojos, aunque la ocultaba bajo capas de trabajo duro. La vida seguía, pero algo en su interior seguía roto, una grieta que el tiempo no podía reparar por completo. Patricia, en cambio, se había vuelto inquieta. A pesar de todos sus esfuerzos, no había concebido un hijo. Año tras año pasaba sin señales de un bebé. Cada mes esperaba encontrar decepción. Su corazón se llenó de miedo, no porque anhelara ser madre, sino porque temía que Víctor se casara con otra mujer. Una noche, Patricia estaba sentada junto al fuego, con lágrimas rodando por su rostro. Sus sollozos resonaron por la pequeña casa, sacando a Víctor de sus pensamientos. Se acercó con el rostro desencajado. Patricia, ¿por qué lloras?, preguntó con dulzura. Ella se secó la cara rápidamente, como avergonzada de verse atrapada en su debilidad. Víctor, tengo miedo. Tengo miedo de que me dejes porque no puedo darte un hijo. ¿Y si encuentras a otra mujer? ¿Alguien más joven, alguien que pueda darte hijos? Víctor tomó sus manos entre las suyas, su rostro se suavizó. Nunca te dejaré, Patricia, prometió. Eres mi esposa, con hijos o sin ellos. Te apoyaré. Sus palabras parecieron tranquilizarla por un momento, pero en el fondo, Patricia sabía que las promesas son como las hojas. Se las puede llevar el viento cuando llega la tormenta. Una tarde calurosa, el sol brillaba con fuerza en el cielo y el pueblo bullía con los sonidos habituales de la vida. Niños riendo, mujeres machacando ñames y pájaros cantando sus interminables canciones. Patricia, tumbada perezosamente a la sombra, se quejaba de debilidad. Víctor, gimió dramáticamente. Estoy demasiado débil para ir a buscar agua hoy. Por favor, ve al río por mí. Víctor no discutió. Tomó su calabaza y emprendió la larga caminata hacia el río, sus pasos crujiendo contra la tierra seca. El sendero le resultaba familiar, pero hoy se sentía diferente. El aire estaba cargado de algo tácito, como si los mismos árboles contuvieran la respiración. Al llegar a la orilla del río, Víctor se agachó para llenar su calabaza. El agua fresca le reflejaba el cansancio en el rostro. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, oyó una voz suave a sus espaldas. Señor, por favor, ¿puede ayudarme? Víctor se giró bruscamente. A pocos metros de distancia había una niña pequeña, de no más de 5 años. Tenía el pelo rizado y alborotado, la ropa hecha jirones, y sus grandes ojos marrones reflejaban una tristeza que le conmovió el corazón. ¿Quién eres?, preguntó Víctor, levantándose lentamente. La niña bajó la mirada, retorciéndose nerviosamente los dedos. Yo. No lo sé, susurró. No recuerdo mi nombre, ni mi pueblo, ni a mis padres. Estoy perdida. A Víctor se le encogió el corazón. ¿Cómo podía una niña tan pequeña estar sola en la naturaleza? Miró a su alrededor, casi esperando que alguien viniera corriendo tras ella. Pero la orilla del río estaba vacía. Los únicos sonidos eran el susurro del agua y los cantos lejanos de los pájaros. Se arrodilló, mirándola a los ojos asustados. ¿No recuerdas nada? La niña negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Víctor suspiró profundamente, con el corazón dolorido. Pensó en Amanda, en sus manitas, sus suaves risitas, su rostro inocente. Sentía una opresión en el pecho, como si el río mismo se hubiera asentado en su interior. No puedo dejarte aquí, dijo con dulzura. Ven conmigo. Yo te cuidaré. La niña asintió, su manita se deslizó en la de él como si siempre hubiera estado allí. Víctor llevaba la calabaza en una mano y sostenía los deditos de la niña en la otra mientras caminaban de regreso a casa.
Cuando Patricia los vio acercarse, su rostro se contorsionó por la confusión y luego algo más sombrío. Celos. Forzó una sonrisa al ver entrar a Víctor. ¿Quién es?, preguntó con una voz demasiado dulce. Víctor explicó lo sucedido, cómo encontró a la niña sola junto al río. Ella no recuerda nada, ni siquiera su nombre. No podía dejarla morir allí. La sonrisa de Patricia se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Pero no dijo nada más. Esa noche, Víctor le dio a la niña una pequeña estera para dormir cerca del fuego. Se acurrucó en silencio, respirando suave y uniformemente. Mientras Víctor la observaba dormir, algo se removió en su interior. No lo entendía, pero sentía como si una pieza perdida hubiera regresado. Patricia, tumbada a su lado, miraba fijamente la oscuridad, con la mente acelerada. No le gustaba la presencia de la chica. Había algo en ella, en esos ojos, en ese rostro, que la inquietaba. Los días se convirtieron en semanas y la niña se convirtió en parte de su hogar. Era callada pero observadora, con sus grandes ojos siempre vigilantes, como si buscara algo familiar. Víctor le tomó cariño y la trató como si fuera suya. Incluso le puso el nombre de Esperanza, porque había traído luz a su corazón oscuro. Los días se convirtieron en semanas, y la pequeña Esperanza se enamoró de Víctor como las raíces de un árbol fuerte. Era diferente a los demás niños del pueblo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras transmitían una sabiduría extraña, inconfundible para su edad. Sus grandes ojos marrones parecían albergar secretos tan profundos como el río donde Víctor la había encontrado. Víctor encontró paz en su presencia. El peso en su corazón se sentía más ligero cada día. Aunque sus cosechas aún luchaban y su granja se negaba a rendir como antes, tener a Ope cerca llenaba un vacío en su alma que nunca creyó que pudiera sanar. Una tarde, el sol se puso, tiñendo el cielo de vetas anaranjadas y moradas. Víctor estaba sentado afuera en un viejo taburete de madera, reparando una herramienta agrícola rota. Esperanza estaba sentada a su lado. De repente, se volvió hacia él y le dijo en voz baja: «Papá, ya no quiero que me llames Esperanza». Víctor se detuvo, con las manos congeladas a mitad del movimiento. La miró confundido. «¿Por qué, querida? ¿No te gusta el nombre?». La niña negó con la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, Víctor sintió como si estuviera contemplando un lugar familiar. Como el reflejo de un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. «Llámame Amanda», susurró. La herramienta se le cayó de las manos a Víctor, cayendo al suelo con un ruido metálico. Su corazón se aceleró. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras la miraba con la boca seca. «¿Qué dijiste?». «Llámame Amanda», repitió con calma, como si fuera lo más natural del mundo. La respiración de Víctor se volvió pesada. Su mente se arremolinaba en pensamientos. Parpadeó con fuerza, intentando sacudirse la extraña sensación que lo invadía. «Amanda era el nombre de mi hija», dijo en voz baja. «Mi bebé». El río la arrastró cuando tenía solo 6 meses. Su mirada se distanció a medida que los recuerdos lo inundaban. El sonido de las risitas de Amanda, la calidez de abrazarla y el frío vacío cuando se fue. «Sé todo lo que pasó», respondió ella, con la voz tranquila como las aguas tranquilas del río antes de la tormenta. «Sé del día que fuiste a buscar hierbas. Sé que Patricia te contó que el río me llevó. Sé lo de Daniel y el brazalete». Víctor abrió mucho los ojos. El corazón le latía con fuerza. Retiró la mano lentamente, temblando. «¿Cómo? ¿Cómo sabes estas cosas?». Tartamudeó, su voz apenas un susurro. «Esperanza». Amanda puso su pequeña mano sobre su pecho, justo sobre su corazón. «No te preocupes, papi. Ahora que me tienes, te he traído bendiciones. Ya verás. Tus cosechas crecerán rápido. Serás rico. Pronto la oscuridad que te ha estado siguiendo desaparecerá». Víctor no podía hablar.
Tenía la garganta seca y el corazón le latía con fuerza como un tambor en medio de un festival. Las palabras de la chica resonaban en su mente una y otra vez. Esa noche, Víctor no durmió. Se sentó junto al fuego, contemplando las llamas, con sus pensamientos enredados como la red de un pescador. ¿Podría ser Amanda de verdad? ¿Cómo? Al día siguiente, algo extraño ocurrió cuando Víctor fue a su granja. Los cultivos secos y marchitos que se habían negado a crecer durante años ahora estaban erguidos, verdes y sanos. La tierra que antes había sido agrietada y estéril estaba suave y llena de vida. Tocó las hojas con manos temblorosas, con la incredulidad reflejada en su rostro. Era como magia. No. Fue mágico. Víctor corrió de vuelta a casa, con el corazón latiendo con fuerza, tanto de miedo como de esperanza. Irrumpió por la puerta sin aliento y encontró a Ope sentada en silencio, tarareando suavemente, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Es cierto, jadeó con voz temblorosa. Los cultivos están creciendo. Ope sonrió, sus ojos brillaban como las estrellas. Te lo dije, papi. Te traje bendiciones. Víctor cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. La abrazó con fuerza, con el corazón lleno de amor y confusión. Al día siguiente, Víctor decidió contarle a Patricia lo que había estado pensando. Se quedó en silencio un rato, pensando en cómo sacar el tema. Finalmente, miró a Patricia y dijo, Patricia, necesito decirte algo. Patricia, ocupada con sus quehaceres, respondió bruscamente, ¿qué pasa ahora? Víctor se aclaró la garganta y dijo, Ope se ha cambiado de nombre. Dijo que ya no quería que la llamaran Esperanza. Quiere que la llamen Amanda. En cuanto Patricia escuchó esas palabras, se detuvo en seco. Su rostro se retorció de ira y su voz se alzó como un trueno. ¡Qué mocosa! Gritó, con los ojos abiertos de furia. Te lo dije, Víctor. Te lo dije. Esa chica fue enviada para destruir este matrimonio. De repente, rompió a llorar, a gritos, como si se le rompiera el corazón. ¡Ay, mi preciosa Amanda, te extraño tanto! ¿Cómo pudo esa niña llamarse mi hija? ¿Cómo pudo burlarse así de mi dolor? Patricia lloró y se lamentó, y su voz inundó la casa. Entonces se levantó, se secó las lágrimas y dijo con amargura, Víctor, debemos ahuyentarla. No la quiero en esta casa. No soporto verla. Víctor negó con la cabeza con firmeza. No, no puedo hacer eso. Ahora es mi hija. Hasta que encuentre a sus verdaderos padres, no la echaré. La cara de Patricia se puso roja de ira. Si te niegas a echarla, me iré de esta casa. No viviré bajo el mismo techo con esa maldita niña. Víctor la miró fijamente a los ojos y dijo con calma, eres libre de irte, Patricia. Después de todo, no tienes ningún hijo para mí. ¿De qué sirve que te quedes aquí? Puedes irte. Patricia se quedó atónita. Se quedó boquiabierta y los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. ¿Así que eliges a una completa desconocida antes que a mí? Lloró. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todos estos años siendo tu esposa. Víctor guardó silencio. Su silencio era más elocuente que las palabras. Patricia lloró con más fuerza, esperando que Víctor cambiara de opinión, pero no lo hizo. Después de un rato, se secó las lágrimas, se irguió y dijo con voz fría y amarga, no abandonaré mi matrimonio por culpa de esa pequeña bruja. Añadió, como no la vas a mandar lejos, haré que esta casa sea tan incómoda para ella que suplicará irse. Víctor respondió bruscamente, ni se te ocurra. Si intentas algo raro, me aseguraré de que te arrepientas de haberme conocido. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a Patricia allí de pie, furiosa. Víctor se acercó a Amanda, que estaba sentada tranquilamente en la pequeña habitación. Se sentó a su lado y le dijo en voz baja, Amanda, quiero que sepas que te cubro las espaldas. Pase lo que pase, estoy aquí para ti. Amanda lo miró con ojos tranquilos y firmes y sonrió.
No te preocupes, papá, dijo con dulzura. Puedo lidiar con ella. Víctor se quedó en shock. Su corazón dio un. ¿Cómo puede una niña de 5 años decir algo así?, se preguntó. Su voz estaba llena de seguridad, calma y una extraña fuerza que no correspondía a una niña de su edad. La casa se volvió tensa en los días siguientes. Patricia cumplió su promesa. Hizo que la casa pareciera un campo de batalla. Se negaba a cocinar cuando Amanda estaba presente, vertía agua sucia donde Amanda se sentaba y la insultaba cada vez que pasaba. Pero Amanda nunca lloró. Nunca se quejó. Se movía por la casa con silenciosa fuerza, como si nada de lo que Patricia hiciera pudiera conmoverla. Un día, Patricia gritó, «Esta es mi casa. No perteneces aquí». Amanda la miró con calma y dijo, «Esta era mi casa antes de que llegaras». Patricia se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. No entendía lo que Amanda quería decir. Pero el miedo se apoderó de su corazón como una sombra. Esa noche, empezaron a suceder cosas extrañas. Patricia oyó susurros en la oscuridad, el suave llanto de un bebé que nadie más parecía oír. Sintió escalofríos incluso cuando el fuego ardía con fuerza. Víctor durmió plácidamente, pero Patricia dio vueltas en la cama, atormentada por el temor de que Amanda fuera más que una niña perdida. Al día siguiente, Víctor despertó con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Amanda y la tensión en su hogar le pesaban como una piedra. Sabía que solo había una persona con quien podía hablar. Su viejo amigo Daniel. El mismo Daniel al que había insultado y rechazado años atrás al defender ciegamente a Patricia. Los pasos de Víctor se sentían pesados mientras caminaba por el polvoriento sendero hacia la casa de Daniel. Los recuerdos de su última pelea resonaban en su mente. Como le había gritado a Daniel, acusándolo de celos, y le había dicho que no volviera a su casa. Cuando llegó, Daniel estaba sentado bajo un gran árbol de mango, afilando su machete. Su rostro estaba tranquilo, pero en cuanto vio acercarse a Víctor, su sonrisa desapareció. Víctor se quedó allí un momento, su orgullo luchando contra la culpa. Luego respiró hondo y dijo, «Daniel, lo siento mucho». Daniel no dijo nada. Siguió afilando su machete, fingiendo no oírlo. Víctor se acercó. «Me equivoqué, Daniel. Estaba cegado. Creí mentiras y alejé al único amigo que de verdad se preocupaba por mí. Por favor, perdóname». Daniel finalmente levantó la vista, con la mirada fría. ¿Perdonarte? ¿Después de que me llamaste celoso y me dijiste que no volviera a acercarme a tu casa? ¿Qué quieres de mí ahora, Víctor? A Víctor se le encogió el corazón. Pero no se rindió. Sé que te lastimé. Y me arrepiento de cada palabra que dije. Creí que estaba protegiendo a mi familia, pero ahora veo que fui un tonto. Patricia no es la mujer que creía, Daniel. Su expresión se suavizó un poco, aunque siguió sin decir nada. Víctor continuó, con la voz llena de emoción. Necesito recuperar a mi amigo. Te extraño, Daniel. Creí que te había perdido para siempre, pero estoy aquí para arreglar las cosas. Daniel suspiró profundamente, se levantó y encaró a Víctor. Por un instante se quedaron mirándose fijamente. Entonces Daniel dejó caer su machete al suelo y dijo con una leve sonrisa, «Tienes suerte de que sea un hombre indulgente». El rostro de Víctor se iluminó de alivio. «Gracias, Daniel. Creí que nunca me perdonarías». Daniel se rió entre dientes y le dio una palmada a Víctor en la espalda. «No te emociones demasiado. Sigo enojado. Pero yo también te he extrañado, terco». Ambos rieron, la tensión se disipó como el rocío de la mañana bajo el sol. Víctor se sentó junto a Daniel y le contó todo. Cómo había cambiado Patricia, lo cruel que había sido con Amanda y cómo finalmente había descubierto la verdad. Le explicó cómo encontró a Ope junto al río, cómo ella luego quiso llamarse Amanda y las cosas extrañas que habían sucedido desde entonces.
Daniel escuchó atentamente, con el rostro lleno de sorpresa. Cuando Víctor terminó, Daniel se recostó y dijo, «Espera, Amanda. Creía que Ope era pariente tuya que se alojaba contigo y Patricia». Víctor negó con la cabeza. «No, no es mi pariente, pero ahora es mi hija». «No puedo explicarlo, Daniel, pero lo siento en el corazón. Es más que una niña perdida. Ella es parte de mí». Daniel se rascó la cabeza, confundido y sorprendido. Tras una larga pausa, dijo, «Bienvenido de nuevo a la realidad, hombre. Te tardaste bastante». Víctor rió, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Creí que te había perdido, Daniel. Pensé que nunca me perdonarías». «Gracias, hermano. Te quiero, hermano». Daniel sonrió y respondió en broma, «Por favor, no me ames. Guarda ese amor para tu miserable y tonta esposa». Ambos estallaron en carcajadas, su amistad era más fuerte que nunca. Mientras tanto, en casa, Patricia daba vueltas por la casa, con el corazón lleno de ira. No podía dejar de pensar en las palabras de Víctor, en cómo había elegido a Amanda en lugar de a ella. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Finalmente, irrumpió en la pequeña habitación de Amanda, con el rostro desencajado por la rabia. Se detuvo en la puerta y gritó, «Tú, Ope. Ven aquí ahora mismo». Pero antes de que Patricia pudiera decir otra palabra, Amanda levantó la vista con calma y dijo con voz firme, «Punto de corrección, mujer, no me llamo Ope. Me llamo Amanda. No te atrevas a cambiar eso, ¿de acuerdo?» «¡Qué maldita!». Patricia se quedó paralizada, con la boca entreabierta. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Cómo se atreve una niñita a hablarle así? La cara de Patricia se puso roja de furia. «Sé que te enviaron a destruir mi hogar, pero nunca lo lograrás». Ella gritó. «Me aseguraré de que te arrepientas de haber entrado en mi casa». Amanda se levantó lentamente, sus ojos, oscuros y penetrantes, estaban llenos de algo que no pertenecía a una niña. Miró a Patricia fijamente y le dijo fríamente, «No harás nada, insensata. Aléjate de mí o no vivirás para ver el día». El corazón de Patricia dio un vuelco. Dio un paso atrás, con el cuerpo ligeramente tembloroso. «¿Qué clase de niña habla así?», pensó. Nunca antes había sentido tanto miedo. Pero las palabras de Amanda le provocaron un escalofrío. Sin decir nada más, Patricia salió furiosa de la habitación, dando un portazo. Sabía que algo le pasaba a esa niña, algo que escapaba a su comprensión. Patricia no perdió el tiempo. Tomó su bata, se la ató firmemente a la cintura y corrió a casa de un conocido herbolario del pueblo vecino. El herbolario era un anciano de cabello canoso y mirada penetrante y perspicaz. La gente decía que podía ver cosas que otros no podían. Cuando Patricia llegó, no perdió tiempo en saludarlo. «Baba, necesito tu ayuda», dijo sin aliento. El herbolario la miró y asintió lentamente. «Siéntate y dime qué te preocupa». Patricia se sentó y se lo contó todo. Cómo Amanda llegó a sus vidas, las cosas extrañas que dijo y cómo Víctor estaba cegado por su presencia. No omitió ningún detalle. El herbolario escuchaba en silencio, con el rostro serio. Cuando Patricia terminó, él guardó silencio un momento y finalmente habló, «Mujer, estás tratando con un espíritu muy poderoso. Amanda no es una niña común. Hay algo especial en ella, algo que escapa a nuestra comprensión». Los ojos de Patricia se abrieron de par en par con miedo. «¿Qué quieres decir, baba? ¿Es una bruja? ¿Una maldición enviada para destruir mi matrimonio?» El herbolario negó con la cabeza. «No puedo decir con exactitud qué es, pero sé que su espíritu es fuerte. Y su presencia en tu casa no es casualidad. Tiene un propósito, pero no lo veo con claridad. Pero debes tener cuidado. Mucho cuidado». El rostro de Patricia se retorció de ira. «Cuidado. No. No me sentaré a esperar a que me destruyan. No me importa lo poderosa que sea.
Haré lo que sea para asegurarme de que sufra o que no viva para ver otro día. El herbolario entrecerró los ojos. Ten cuidado con tus palabras, mujer. Algunos espíritus no perdonan. Si intentas hacerle daño, podría ser tú quien sufra. Pero a Patricia no le importó. Se puso de pie, con el corazón lleno de rabia y determinación. No tengo miedo. Me aseguraré de que se arrepienta de haber entrado en mi casa. Dicho esto, salió furiosa de la cabaña del herbolario, con la mente llena de planes perversos. Mientras caminaba de regreso a casa, el cielo se oscureció, aunque apenas era tarde. El viento soplaba de forma extraña, susurrando entre los árboles, como si los mismos espíritus la estuvieran observando. Pero Patricia no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada pensando en cómo deshacerse de Amanda. No tenía ni idea de que Amanda ya sabía lo que albergaba en su corazón. Mientras tanto, en casa de Daniel, Víctor seguía allí. Ambos estaban sentados a la sombra del gran mango, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo polvoriento. Daniel, sumido en sus pensamientos, rompió el silencio. Víctor, me acabas de decir que Ope dijo que deberías llamarla Amanda. ¿No crees que algo anda mal? No creo que esa chica sea normal. Víctor suspiró, frotándose las manos con nerviosismo. He estado pensando lo mismo, Daniel. ¿Pero qué crees que debería hacer? Daniel se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Necesitamos respuestas, amigo. Vayamos a ver a la espiritista. Quizás pueda ayudarnos a entender qué pasa sin perder tiempo. Se levantaron y emprendieron la larga caminata hacia la cabaña de la espiritista. El sendero era angosto, rodeado de altos árboles que susurraban con el viento. Cuando llegaron, la espiritista, una anciana de ojos sabios y un rosario al cuello, estaba sentada en silencio, como si los hubiera estado esperando. Víctor la saludó y le explicó todo, cómo encontró a Amanda, las cosas extrañas que dijo y el comportamiento de Patricia. La mujer escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Tras una larga pausa, finalmente habló. Buscas la verdad sobre Amanda, y el río guarda tus respuestas. Debes ir al río e invocar a la diosa. Ella te dirá quién es Amanda en realidad. El corazón de Víctor latía con fuerza. ¿Cómo la llamo?, preguntó. El espiritista respondió, debes ir solo, Víctor. Lleva contigo un gallo blanco como ofrenda. Al llegar al río, párate a la orilla, llámala 3 veces y presenta la ofrenda. Aparecerá. Víctor y Daniel agradecieron al espiritista y se marcharon. El viaje de regreso se hizo más largo, con la mente de Víctor llena de pensamientos. A la mañana siguiente, Víctor se despertó temprano. Encontró un gallo blanco, lo ató con cuidado y partió solo hacia el río. El sendero estaba tranquilo, los árboles se erguían altos como testigos silenciosos. El sonido del río fluir se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Al llegar a la orilla, se detuvo un instante, mientras el agua centelleaba bajo el sol matutino. Colocó el gallo blanco en el suelo, levantó las manos y exclamó, diosa del río. 3 veces. El viento arreció y el agua empezó a ondularse como si respondiera a su llamado. De repente, el río se abrió ligeramente, y de en medio del agua surgió una hermosa mujer, cuyo cuerpo resplandecía como el agua misma. Su cabello ondeaba como olas, y sus ojos reflejaban la profundidad del océano. Ella era la diosa del río. Víctor cayó de rodillas, temblando. Gran diosa, estoy aquí para preguntar por Amanda. Necesito saber quién es ella realmente. La diosa lo miró con ojos serenos y poderosos. Su voz era suave, pero llena de autoridad. Amanda es tu hija, dijo. El corazón de Víctor se aceleró. ¿Pero cómo? Patricia me dijo que el río se la llevó. El rostro de la diosa se endureció. Patricia te mintió. Es malvada y está llena de maldad. Hace años, Patricia la arrojó a este río con sus propias manos. Quería deshacerse de ella porque la odiaba.
Cuando regresaste ese día, fingió llorar y te dijo que el río se había llevado a Amanda. A Víctor se le partió el corazón. Se le llenaron los ojos de lágrimas y meneó la cabeza con incredulidad. No. No. ¿Cómo pude ser tan ciega? Continuó la diosa. Pero salvé a Amanda. La rescaté del agua y la crié bajo mi cuidado. Cuando cumplió 5 años, te la devolví porque sabía que tu corazón estaba vacío y que necesitabas a tu hija. Ella estaba destinada a estar contigo. Víctor no pudo contener las lágrimas. Lloró como un niño, con el pecho oprimido por la culpa. Lo siento mucho, Amanda. Lo siento mucho. No lo sabía. La diosa lo miró con bondad ahora. No es tu culpa, Víctor. El amor puede cegar hasta los corazones más sabios. Pero escucha con atención. He bloqueado el vientre de Patricia. Nunca tendrá hijos por su maldad. No merece el don de la maternidad. Víctor lloró con más fuerza, culpándose. Debí haberlo visto. Debí haber sabido que era malvada. Le fallé a mi hija. La diosa habló con dulzura. Pero Amanda es fuerte. Ella tiene un propósito más grande del que puedas imaginar. Regresa con ella. Protégela. Ella es más que solo tu hija. Es una bendición. Víctor se secó las lágrimas, se levantó lentamente e hizo una profunda reverencia. Gracias, gran diosa. Dicho esto, la diosa desapareció en el agua y el río volvió a la calma. Víctor recogió la cesta vacía que había llevado, con el corazón apesadumbrado, pero lleno de un nuevo propósito. De vuelta en casa, Amanda permaneció sentada en silencio, con el corazón ardiendo de ira y determinación. Sabía que era hora de revelar la verdad. Se levantó y entró en la sala principal, donde Patricia caminaba de un lado a otro furiosa, murmurando entre dientes. La voz de Amanda era tranquila pero firme. Patricia. Llamó. Patricia se giró bruscamente, con el rostro deformado por el odio. ¿Qué quieres ahora, niña maldita? Amanda se acercó, con los ojos llenos de fuego. Quiero que confieses tus pecados. Di la verdad sobre lo que me hiciste. Deja de esconderte tras tus mentiras. Patricia rió a carcajadas, con la voz cargada de veneno. ¿Cómo te atreves, pequeña huérfana? ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Esas palabras le llegaron al corazón a Amanda. Pero en lugar de hacerla llorar, alimentaron su ira. Apretó los puños y gritó, no vuelvas a insultar a mi madre. En un arranque de ira, Amanda levantó la mano y le dio un golpe a Patricia en la cara. Pero no era una bofetada cualquiera. En el momento en que la mano de Amanda tocó a Patricia, algo extraño ocurrió. Patricia abrió los ojos de par en par, sorprendida. Se agarró la cabeza y gritó con todas sus fuerzas. No. No. ¿Qué me pasa? Empezó a tirarse del pelo, a rasgarse la ropa y a tambalearse por la habitación como una loca. Entonces, sin previo aviso, salió corriendo de la casa, descalza y gritando, y su voz resonó por todo el pueblo. Los aldeanos se detuvieron en seco, observando cómo Patricia corría por las calles como poseída. Algunos susurraban, ¿qué le pasa? Otros observaban con miedo, demasiado conmocionados para hablar. Mientras Patricia corría desesperada, de repente vio a Víctor regresando del río. Sentía un gran pesar por la verdad que le había dicho la diosa del río. Pero nada lo preparó para ver a Patricia corriendo hacia él como una mujer. Cayó de rodillas frente a él, llorando y lamentándose. Víctor, perdóname, por favor. Gritó. Lo hice. Tiré a Amanda al río. Te mentí. Dije que el río se la llevó, pero fui yo. La odiaba porque me recordaba a tu primera esposa. Lo siento. Perdóname, Víctor. Víctor se quedó quieto, con el rostro lleno de sorpresa. Las palabras lo impactaron como un rayo. La diosa había dicho la verdad. Patricia se acercó arrastrándose, agarrándose los pies, sollozando desconsoladamente.
Por favor, Víctor, perdóname. Estaba celoso. No quise que llegara tan lejos. Perdóname. Víctor la miró, con el corazón abatido por la ira y el dolor. Sin decir palabra, se apartó, se dio la vuelta y se marchó, dejándola llorando y gritando en el polvo. Pero la locura de Patricia empeoró. Se rasgó la ropa, gritando al cielo. Luego corrió desbocada hacia el bosque, sus gritos se desvanecieron en la distancia, engullidos por los árboles. Nadie la volvió a ver. Cuando Víctor llegó a casa, encontró a Amanda esperándolo en la puerta. En cuanto la vio, se le partió el corazón de culpa y amor. Corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Hija mía», susurró Víctor con voz temblorosa. «Lo siento mucho. Prometo que nunca volveré a dejarte. Te protegeré con mi vida». Amanda sonrió con dulzura y le devolvió el abrazo. «Papi, no te preocupes. Yo también te protegeré siempre». Y en ese abrazo, todo el dolor, todas las mentiras y todas las lágrimas se desvanecieron porque el amor había triunfado. Queridos espectadores, ¿qué lecciones aprendieron de esta dramática historia? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si te gustó la historia, danos un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras últimas actualizaciones. Gracias por verla y que Dios te bendiga.